Buenos días, amada iglesia. El Señor me los continúe bendiciendo. Démosle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por un nuevo día más en el cual Él nos ha permitido estar delante de su presencia. Vamos a adorarle y a glorificarle, a darle la honra y la alabanza, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dispongamos nuestro corazón para que desde allí, desde tu casa, el Espíritu Santo sea ministrándote con cada alabanza, con cada palabra, con cada adoración. Que el Espíritu Santo de Dios llene ahora nuestros hogares y nuestras vidas. Vamos a disponernos para exaltarle y glorificar su nombre que es santo. Gracias te damos, Padre, en este nuevo día, en este maravilloso día, Señor, que nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado, Dios. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu Santo Espíritu que nos guía, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos acompaña, que nos corrige. Gracias, Dios, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque cada día que nos levantamos creyendo en tu palabra, en que tú, Señor, harás cosas nuevas, cosas maravillosas, sobre todo en nuestras vidas. Que tú nos levantes el espíritu, Señor, que tú nos confortes cada día, que tú, Señor, redargullas nuestros corazones, Señor, que este tiempo, Señor, lo sepamos aprovechar solo para adorarte, para exaltarte, mi Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido seas, bienvenido a nuestros hogares, bienvenido a nuestras vidas. Gracias, mi Rey. Invita al Espíritu Santo allí donde estás. Invítale, dile: ven, Espíritu de Dios, y llena mi vida de tu presencia. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Invita al Espíritu Santo. Espíritu, Dile: ven, Espíritu de Dios. y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile: purifícame. Purifícame y lávame,
adorémosle. Adoremos su santo nombre. Dile, Señor, aquí estoy para rendirte mi más sincera adoración, porque solo tú la mereces, Señor. Solo tú mereces ser glorificado y exaltado. Por eso, Dios, podemos hoy libremente expresar esa adoración, esa alabanza, que llegue hasta tu trono, que podamos perfumar tu trono con nuestra alabanza, que salga una alabanza de tu boca y de tu corazón hacia el Altísimo, hacia el Todopoderoso, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Gracias, mi Jesús. Venimos a adorarte, Señor, en este día. Jesús de los cielos. No hay otro motivo, Señor, por el cual puedas ser adorado. Solo porque tú eres Dios. Simplemente eres Dios. Sí, Dios. Recibe la adoración. Y tú eres la luz en nuevas tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre.
Tú nos asombras cada día. Tú nos asombras, Señor, con tu cuidado, con tu fidelidad. Nos asombras, Señor, porque eres nuestro Padre y somos tus hijos. Gracias, mi Cristo precioso. Gracias, mi Dios. Bueno, vamos a alabar al Señor con júbilo, con danza, con alegría, porque es un día nuevo y una oportunidad que Dios nos ha dado para gozarnos y alegrarnos en Él. Entonces vamos a gozarnos con esas canciones viejitas, pero buenas, sabrosongas, en que anima el espíritu y el alma. Tú y yo vamos a adorarle, a alabarle en esta mañana por sus hechos maravillosos, por sus prodigios, por las cosas buenas y bonitas que Dios ha hecho con nosotros. Gracias, Dios, te exaltamos, Señor, y bendecimos tu nombre que es santo. Vamos a preparar y a disponer el corazón. Que salte tu corazón de alegría y de alabanza para el Señor. Aleluya. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Por tu grande amor eres lo máximo
y mi alma se goza cuando canto para ti. Tu grande amor, eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Aleluya, gloria al Señor. Qué gozo en nuestra alma saber que estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Dios. Gracias, mi Rey precioso. Anhelamos más y más tu presencia. Por eso, Señor, es el motivo de nuestra alegría, de nuestro gozo en nuestro corazón. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a preparar el corazón para escuchar palabra de Dios. Pero no nos olvidemos, hermanos, en el dar. Sí, en el dar, porque de esa manera también podemos glorificar y exaltar el nombre de Dios. Porque dando es que recibimos. Mi Dios me los continúe bendiciendo en gran manera. Dios les bendiga. Buenos días, iglesia, que el Señor bendiga sus vidas. Y vamos a mirar la palabra del Señor en Primera de Reyes, en el capítulo 17. Vamos a mirar 3 momentos en la vida de Elías. Hay más momentos, pero miramos 3. En aquel entonces gobernaba el rey Acab en Israel, año 918 a.C. Estaba casado con Jezabel, la hija del rey de Tiro. Era una mujer ambiciosa, caprichosa, idólatra y manipulaba terriblemente a su esposo. Dice que le pidió que le construyera altar a sus dioses. Entonces en Samaria fue construido altar para el dios Baal y el dios Astarot, que eran los dioses de ellos. Esto influyó terriblemente para que el pueblo de Israel también entrara a la idolatría, a practicar la idolatría. Y de hecho que por esa causa Dios estaba enojado y realmente estaba a la puerta el juicio de parte de Dios. En primer lugar, miremos que Dios le ordena a Elías orar para que no lloviera. Es el primer periodo en la vida de Elías, el comienzo de su ministerio según la Biblia en el capítulo 17. Elías estaba hastiado, estaba harto de la apostasía del pueblo de Israel. Realmente en aquellos días era impresionante la apostasía. Y se presentó ante el rey Acab y le dijo que no iba a llover sino por su palabra. Inicialmente el rey Acab seguramente que dijo, ¿qué importa lo que diga? Nosotros tenemos el Dios de la lluvia, el Dios que nos responde. Pero al paso del tiempo se dio cuenta que no era así, que no llovía y que Elías lo había dicho. Elías estaba desafiando a los dioses cananeos con esta determinación. Según los dioses de los cananeos, era algo curioso porque cuando había alguna sequía, ellos hacían rogativas. Ellos imploraban a Baal y supuestamente, según ellos, venían las lluvias, venía el rocío sobre la tierra. Para ellos era demasiadamente importante esto. Pero al ver que no llovía, entonces empezó la persecución para el profeta Elías. ¿Dónde querían encontrarlo para quitarle la vida? Porque había dado una determinación que estaba afectando a la tierra, que estaba afectando al pueblo también, las cosechas, los animales y todo aquello. Tenían que ir a conseguir agua muy lejos. Bueno, era una cosa impresionante lo que se estaba dando. Viene el segundo tiempo en el paso de Elías. Como lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando como una aguja en pajal para matarlo. Así que Dios le dice a Elías, vete al arroyo de Kerib porque te buscan para matarte. Y allí lo escondió Dios. Allí pasó un tiempo Elías. Escóndete en el arroyo. Los nombres en la Biblia tienen significados, tanto de las personas como también de los lugares. Así que el arroyo de Kerib es uno de los cuales tiene un significado
muy importante. Este lugar significa cortar, torcer, quebrar, moldear para sacar una buena producción. Partiendo de esto, ya nosotros podemos pensar qué era lo que Dios quería con el profeta Elías. Claro, él había hecho llover, él había dicho que no llovería sino por su palabra, y de pronto estaba diciendo que bueno, Elías, mira, Dios te está usando. Quizá esos primeros logros en la vida ministerial o en la vida cristiana de una persona nos llevan a decir, no, pues estamos hechos. Yo oro por las necesidades, oro por esto y todo se cumple, entonces, qué bueno. Pero como Dios es tan misericordioso y Dios es tan bueno, Dios quería tratar algunas facetas en la vida del profeta. Él tenía que moldear. No hay siervo de Dios que no haya sido moldeado, que no haya pasado por el taller del maestro, como dice aquella hermosa canción, porque él quería sacar lo mejor de la vida de Elías. Así que Dios lo quería tratar, posiblemente orgullo. Bueno, Santiago dice que él tenía las mismas pasiones que usted y yo tenemos, que nos desanimamos, nos desalentamos, que a veces queremos colgar la toalla, queremos salir corriendo, a veces queremos, todas esos momentos los pasó Elías. Así que en aquel lugar fue algo interesante porque debía aprender a confiar en Dios y a confiar en cuanto a la providencia de Dios. Esto fue tan hermoso que Dios le envió allí a unos panaderos, a unos mensajeros que le llevaran pan y carne. Y así de esta manera se iba a sustentar. Cuando él había sido levantado en la ley, así que para él esto era inmundo, con el solo hecho de pensar que eran los cuervos, animales carroñosos, que eran los que le llevaban la comida, quién sabe de dónde la trajeron, de dónde la sacaron. Esto para él era horripilante, era asqueroso y además de todo, era inmundo. Quizá en nuestros días yo podría decir, yo eso no como, prefiero morirme de hambre, pero yo no como de eso. Pero la verdad es que la necesidad a veces nos vence y tenemos que acudir, tenemos que agarrar lo que podamos. Pues seguramente que al comienzo tal vez no fue tan agradable, pero pasaron los días y él era alimentado con pan y carne que le llevaban los cuervos. Así que aquel principio de lo que era inmundo, en este momento no había lugar para ello en la vida de Elías. Tomaba agua del arroyo, claro, eso sí es muy agradable. El agua es pura, es cristalina, refresca. Entonces esto sí traía satisfacción a su corazón. Pero Dios lo estaba formando. Recuerde que Dios lo estaba formando. Estaba quebrantándolo para confiar, para que él confiara, para que él aprendiera a confiar en Dios. La Biblia dice en Filipenses 4, el verso 6 y también el verso 19, dice, mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Al pueblo de Israel, Dios le mandó maná a través del desierto. A Elías le mandó pan y carne a través de los cuervos. Dios tiene muchas maneras. Lo cierto es que Él lo hace. En tercer lugar, el tercer momento de Elías es en el desierto. Elías regresa del arroyo, de otro pasaje que encontramos ahí seguido, pero regresa, se presenta ante el rey Acab y le dice, prepárese porque va a llover. El rey se va a comer y Elías se va a la montaña a clamar a Dios, a rogar a Dios. Y como dice allá en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 17, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras.
pero oró fervientemente a Dios para que no lloviera y no llovió. Luego oró fervientemente para que lloviera y entonces llovió. Así que después de este milagro tan maravilloso, ocurre que él desafía a los profetas de Baal. Y en el capítulo 18, en el verso 18 dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y mire lo que le dice Elías: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa del rey. Entonces Acab convocó a todo el pueblo de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle a él. Si Baal es Dios, pues vayan con él. Dice que no respondió el pueblo palabra. Se quedaron sin palabras. Y curiosamente fue el rey quien los congregó. Y acá dice que eran 400 de Baal, 400 profetas de Baal y 400 de Acera. Pero en realidad solamente llegaron los de Baal. Así que en el verso 40 dice: entonces Elías, 18:40, entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Conocemos la historia, no voy a enfatizarla, cómo ocurrió esto, cómo les dio la oportunidad a ellos para que presentaran el sacrificio y para que vieran una respuesta de parte de los dioses cananeos, cómo lucharon ellos casi todo el día, gritando, llorando, cortándose, echando sangre, pero Baal era impotente. Contra Dios no hay nadie que le pueda ganar. Así que en esta situación llega el momento que le corresponde a Elías. Y Elías coloca su sacrificio, ya conocemos la historia, ordena que abran unas zanjas alrededor del sacrificio, manda derramar varios cántaros de agua y luego levanta sus manos al cielo, ora al Dios del cielo y viene la respuesta de parte de Dios. Dice que el fuego consumió el holocausto, lamió el agua de las zanjas y también del holocausto. Y esto fue extraordinario y por eso ellos fueron degollados, porque él demostró al pueblo Israel, demostró al rey de que solamente Dios es el único que puede hacer que llueva, hacer que no llueva, que solamente Dios puede detener las cosas o puede permitir que las cosas sucedan. Es interesante porque fueron desafiados los dioses de los cananeos y de esta manera fue demostrado que no eran dioses. Pero esto despertó una persecución terrible contra el profeta. Cuando el rey Acab llega a su casa en el capítulo 19, comenta a su esposa lo que había pasado, Jezabel se llena de indignación y entonces dice: mañana a esta hora Elías debe estar muerto. Y le envía un mensajero diciéndole: no crea que se van a quedar así las cosas. Mañana vas a estar muerto a esta hora. Pero es curioso cómo ocurre, cómo se desenlaza acá la historia. Y dice en el versículo 3, 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Como en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, le cambia
la situación a Elías, sobre todo su estado de ánimo. ¿Cómo cambia su estado de ánimo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando él recibe la palabra del siervo, entonces dice que él salió, se levantó, mire, se levantó, cuando se dio cuenta del peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, siendo que antes ya no le importaba la vida de él cuando desafió a los profetas. Le importaba demostrar quién era Dios. Pero ahora él quería salvar su vida. Dice que luego se fue y dejó en cierto lugar a su criado, porque quería estar solo, no quería, es decir, entró en un tipo de depresión, que él no quería nada, quería irse, quería estar solo. Y dice que cogió por el desierto. Llegó a cierto lugar, se acostó, cansado, con hambre, preocupado, estresado. Bueno, afortunadamente pudo dormir, porque el problema, cuando estamos en momentos difíciles de esas crisis emocionales, es que no podemos dormir, y eso es grave. Pero él se durmió, porque es que Dios tenía el control de todo. El que lo había tratado allá en el arroyo de Querib, él estaba con él no lo había dejado solo, él estaba allí con él. Así que Dios ya no le envía un cuervo, el Señor ya le envía un ángel, un personaje más delicado, un personaje más especial, puro, limpio, y le trae comida y le dice: Elías, levántate y come. Y Elías come, no se asombra que el ángel estaba ahí, no se asombra que cómo así que Dios le mandó un ángel, no, sencillamente siguió durmiendo. Pero el ángel vuelve la segunda vez y le dice: Elías, levántate y come porque todavía te falta mucho camino. Y dice que él, fortalecido con esa comida, empezó a caminar 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte de Dios, el monte Oreb. En aquel monte era donde Dios le había dado las tablas a Salomón unos años antes. Capítulo 31 de Éxodo al capítulo 34 encontramos esta bella historia, que allí recibió las tablas de la ley. Así que Elías caminó hacia aquel lugar. El Señor lo guió, lo dirigió a caminar hacia ese lugar. Un proceso, una cuarentena bien larga, 40 días caminando y en un estado tan deprimente. Pero llega a aquel lugar y no se presenta delante de Dios, sino hay una cueva y él se mete en aquella cueva. Dice que allí pasó la noche. Estando en la cueva, él escucha una voz que me parece tan interesante porque le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Capítulo 19. El verso 9 dice: he aquí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Hay preguntas que Dios nos hace y que espera que demos una respuesta, pero muchas veces no las podemos responder. El verso 11 dice: y él le dijo, el Señor le dijo: sal de la cueva. Esto es interesante. Personas que estén pasando por situaciones muy similares, esto es interesante. Le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ponte en el monte delante de Jehová. Dice que vino una vendaval impresionante, vino un terremoto, vino un fuego. Pareciera que Dios le estuviera diciendo a Elías: tú has pasado por tormentas, tu fe ha sido sacudida, como cuando los terremotos sacuden las ciudades. El fuego de la prueba ha estado sobre tu vida. Pero dice que después de esto, escuchó un silbo suave y delicado. Alguien dijo que Dios habla tan fuerte que nunca se puede olvidar, pero tan suave
que hay que prestar mucha atención para escuchar lo que Dios está diciendo. Dice la Biblia que entonces Elías cubrió su rostro y salió de la cueva, porque allí estaba en la presencia de Dios. Allí ocurrió algo extraordinario en la vida de Elías. Allí se quedó atrás el desierto, allí se quedó atrás la cueva. Ahora era un nuevo comienzo. Ahora estaba recibiendo una nueva comisión, porque Dios le dijo, todavía no tienes un reemplazo, así que tienes que ir a prepararlo. Ese era el mejor momento en la vida de Elías. Había terminado un momento muy difícil, pero ahora este era el momento más hermoso. Si hay momentos lindos para la vida de las personas, es estar en la presencia de Dios. Un silbo apacible y delicado. Vamos a concluir diciendo lo siguiente. La condición espiritual de Israel es muy similar a la que hoy se está viviendo aún dentro de la iglesia. Hay que tener muy presente esto. Idolatría, inmoralidad, corrupción del mundo, y a veces la iglesia es permeada por estas cosas. También Dios nos está enseñando a confiar en su provisión. Como decía, el pueblo a través del desierto recibió pan del cielo, pero Elías allí fue alimentado por unos cuervos. Dios quería enseñarle de dónde viene la provisión. El Señor Jesús dijo, no se afanen por la comida, por el vestido, por lo que van a beber, no se afanen por eso. Pero en la práctica no es verdad, porque nos afanamos demasiado por estas cosas. Él había sido quebrantado. Y nosotros, iglesia del Señor, Dios tiene que quebrantar nuestras vidas. Y tal vez tenga que usar cuervos para sostenernos en este tiempo. ¿Cuál es el cuervo que está proveyendo el pan y la carne en su casa? ¿Cuál es el cuervo? ¿Cuáles son los cuervos que están trayendo comida a su familia? Cuando estamos en determinada situación, nosotros decimos, yo de eso no como. Usted lo ha dicho. Yo no quiero esto. Háganme tal cosa. Pero sabes, a veces Dios tiene que tratarnos y aprender a depender de Dios también en nuestra economía. También, en tercer lugar, miramos, ¿estás pasando por un cuadro de depresión? En aquel entonces todavía no se identificaba o no se le colocaba nombre más bien a esta situación difícil de la depresión. Hoy en día ya los especialistas, los psicólogos y también los psiquiatras ya califican en varios grados la depresión en las personas. Pero curioso es que hay pasajes en la Biblia, no solamente este de Elías, sino también en los Salmos, que nos hablan de esta situación difícil. Pero Dios te dice, sal del desierto. O tal vez te está diciendo en esta mañana, sal de la cueva y ponte delante de la presencia de Dios. Yo estuve pasando un momento difícil en mi vida, pero gracias a Dios pude aprender que Dios lo saca a uno. Y estas palabras me recuerdan lo que dice el salmista David en el Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sabes? Son los momentos en que necesitamos tener paciencia y confiar en Dios. En aquella época, la que pasé tan difícil,
me alentó muchísimo el verso 2 y 3 que dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cómo describe acá el salmista la depresión? ¿Cómo describe esa situación emocional, psicológica que a veces afecta nuestras vidas? Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y mire el ejemplo que coloca: de lodo cenagoso. Piense usted en un hueco profundo, como esos que abren en la costa para que brote agua, pero en lugar de tener agua está lleno de lodo. Y usted está allá en ese hueco. Y usted se esfuerza a salir y quiere salir y quiere salir y hasta mete los dedos en los huecos, pero resbala porque, como dice acá el salmista, lodo. Resbala y allá queda. Pero es algo tan interesante porque dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peña, es decir, lo sacó del lodo cenagoso, lo sacó del hueco profundo de la desesperación, lo puso sobre peña, y hay un resultado maravilloso que yo te invito para que medites en él y para que lo hagas. Dice también: puso luego, el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Sabes una cosa? Las canciones, la adoración que brota de nuestro corazón cuando salimos de esas situaciones tan adversas son maravillosas. Porque es una experiencia linda con Dios, la que nosotros podemos observar como Dios nos saca, como Dios nos fortalece, como Dios nos levanta. Puso en mi boca cántico nuevo. Pero también dice: nuevo, alabanza a nuestro Dios. Alabanza, adoración, gracias. ¿Sabe? La adoración es gratitud. Gracias, Dios mío. Gracias porque estuve en el desierto, pero me sacaste del desierto. Gracias porque estuve en la cueva, pero me sacaste de la cueva. Gracias porque no tenía provisión, pero enviaste cuervos o enviaste ángeles. Gracias porque estás conmigo. Dice: temerán esto y confiarán en Jehová. Eres invitado para confiar en el Señor en esta mañana. Inclina tu rostro y vamos a orar a Dios. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Dios, mira en este momento las personas que están pasando por cuadros de estrés, por cuadros de desesperación, por situaciones económicas difíciles, por temores profundos. Elías tenía el temor de que lo iban a matar y quería salvar su vida. Señor, aquellos temores posiblemente a la enfermedad, a la pandemia, aquellos miedos a perder el trabajo, a no tener que comer. Señor, ministra en este momento. Tú estás mirando, tú conoces la necesidad de cada uno en este instante, Dios. Yo quiero rogarte, Padre Celestial, el mismo Dios de Elías es el mismo Dios nuestro, Señor, y es al cual clamamos en esta mañana, que tú seas ministrando allá en ese hogar, a ese hermano, a esa hermana que está pasando por esa dificultad, Señor. Amado Dios, gracias, Padre, porque tú tienes unas formas tan extrañas de tratarnos, pero no estamos solos, Señor. Tal vez los hombres, las personas, la familia nos deja solos, pero Señor, gracias, Padre, porque tú no nos dejas solos. Estás en cada instante de nuestra vida. Estás llevando el control de todo lo que está ocurriendo, Dios. Padre, coloca tu mano poderosa, Dios, en este momento sobre las personas, Señor, que están viendo y que están escuchando, Señor, esta palabra. Dios, que nos alienta, que un día me levantó, Señor, y que me sigue levantando, Padre. Gracias, Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que Él sea glorificado en la vida de cada uno de mis hermanos en este día, Señor. Padre, para la gloria tuya, Señor, para tu gloria y tu alabanza, Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Amén